Antes de morir, mi esposa me confesó que todos estos años, la persona a la que realmente amaba era mi hermano. ¿La razón? Mi hermano le donó un riñón, así que después de renacer, evité a mi esposa como a la peste y me casé con la chica pretenciosa que ella mencionaba en mi vida anterior. Llena de arrepentimiento, se arrodilló ante mí, rogando por perdón. Me reí suavemente y dije, no te donaré un riñón esta vez. Capítulo 1. Cuando abrí los ojos, me di cuenta de que había renacido en mi segundo año de universidad. Ni siquiera había tenido tiempo para reaccionar cuando mi teléfono sonó con un mensaje de Elise. Esta noche después de clases, ¿puedes ayudarme a que David vaya al cine? Fruncí el ceño. Elise era mi esposa en mi vida anterior, y siempre había creído que teníamos muchos años de amor como pareja, pero justo antes de morir, me confesó que la persona a la que siempre había amado era mi hermano. No puedo, tengo cosas que hacer. Arréglatela sola. Le respondí. No quería volver a involucrarme con ella, ya que el destino me había dado una segunda oportunidad. Esta vez viviría para mí mismo. Capítulo 2. Una vez que me calmé, miré alrededor del aula. Las caras eran en su mayoría desconocidas, excepto por Emilia, que estaba sentada a mi lado. En mi vida anterior, recordé que el primer día de clases, había ayudado a Emilia a ahuyentar a 2 chicos que la molestaban, y también la ayudé a llevar su equipaje al dormitorio. Desde entonces, habíamos tenido una buena relación. Ella era una chica dulce. Como estábamos en la misma clase, a menudo me traía el desayuno, me guardaba un asiento y, de vez en cuando, me invitaba a estudiar juntos en la biblioteca. Pero a Elise nunca le gustó Emilia. Me lo había dicho muchas veces, que Emilia era una coqueta pretenciosa, que siempre estaba fingiendo, y me instaba a mantenerme alejado de ella. En mi vida anterior, cómo me gustaba Elise. La escuché cuando ignoré las invitaciones de Emilia a la biblioteca algunas veces. Ella finalmente dejó de contactarme. Emilia, ¿qué te parece si te invito a cenar esta noche? Me sentí un poco culpable. Ella siempre había sido amable, una chica genuinamente buena. Ella estaba sorprendida, con la boca ligeramente abierta. ¿De verdad? ¿Por qué la invitación tan repentina? Sonreí. No hay un motivo particular. Solo estoy de buen humor y quería celebrar. Está bien, accedió. Su rostro se iluminó de felicidad y sus mejillas se sonrojaron levemente. Esa noche, llevé a Emilia a un restaurante japonés cerca de la universidad. Mientras comíamos, Emilia me preguntó, Gabriel, ¿tienes pensado hacer el examen de ingreso para el posgrado? En mi vida anterior, renuncié a la idea de continuar mis estudios por Elise, y fue uno de mis mayores arrepentimientos. Así que sin dudarlo, respondí, sí, quiero ingresar a la Universidad de Shanghái. Los ojos de Emilia brillaron con sorpresa. Yo también quiero ir a la Universidad de Shanghái. Podemos prepararnos juntos y mantenernos motivados. Suena genial, dije, genuinamente emocionado. En ese momento, Elise y mi hermano entraron al restaurante. Cuando Elise me vio con Emilia, frunció el ceño profundamente. Se acercó rápidamente a nosotros. Gabriel, ¿esto es lo que querías decir con que tenías planes? ¿Tu plan era cenar con ella? Dijo, con un tono agudo. Cuando me gustaba Elise, todo sobre ella me parecía encantador. Incluso su personalidad un poco consentida. Siempre había pensado que era linda, pero ahora que ya no me gustaba, su tono agresivo me irritaba. ¿Y qué si lo es? ¿No planeabas ir al cine con mi hermano? Yo no estoy interfiriendo con tus planes. ¿Por qué no puedo cenar con una amiga? Respondí, con un tono igualmente duro. Elise me miró, con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer que le hablara así. No me importó. Después de hablar, tomé a Emilia de la mano y salimos. Ya habíamos terminado de comer. Hermano, Emilia y yo nos vamos. Tan pronto como salimos, mi hermano nos alcanzó. Gab, dijo mi hermano, claramente ansioso. ¿Por qué le hablaste así a Elise? ¿No te gusta? Ve a arreglar las cosas. Mi hermano siempre había sido del tipo gentil, constantemente tratando de acercarme a Elise. Hermano, dije, mirando sus ojos, Elise siempre ha estado enamorada de ti. Además, ya no me gusta. Puse a Emilia frente a mí. Ahora me gusta Emilia, así que no volveré a tener contacto con Elise. Gab, antes de que mi hermano pudiera responder, Elise salió furiosa, levantó la barbilla y me miró, claramente esperando una disculpa. Capítulo 3. La ignoré y caminé de regreso a la escuela con Emilia. Durante el camino, Emilia mantuvo la cabeza baja, sin decir una palabra, sintiéndome un poco culpable. Intenté explicarle, Emilia, lo siento por usarte como excusa antes. Ella habló lentamente. Gabriel, dijiste que ya no te gusta Elise, ¿es cierto? Es cierto,
Asentí con firmeza. Ya no me gusta. Y mientras más lejos esté de ella, mejor. Entonces. Ella reunió coraje. Levantó la cabeza para mirarme. Su rostro pálido poniéndose rojo. ¿Puedo gustarte yo? Me quedé congelado por un momento, mirando a Emilia. Emilia era muy bonita, con una belleza delicada y tranquila. Era bajita, de cuerpo pequeño y una personalidad suave y calmada que despertaba en uno el deseo de protegerla. ¿Siempre le había gustado? Si en mi vida anterior me alejé de ella, ¿se sintió mal? Pensando en esto, le acaricié la cabeza de forma tranquilizadora. Claro que sí, Emi, eres una chica maravillosa, y es un honor que te guste. Pero, dije en serio, aún necesito tiempo para aclarar mis sentimientos. ¿Podrías esperar por mí? Sí, asintió vigorosamente, luego bajó la cabeza, avergonzada. Era simplemente adorable. No esperaba que una semana después, Elise apareciera de repente buscándome, su expresión completamente diferente a la de antes. Estaba ansiosa y desesperada por sacarme de la clase. Gabriel, sal un momento, necesitamos hablar. El aula estaba llena de gente, y todos nos miraban. No tuve otra opción que salir. ¿Qué quieres? Le pregunté con una expresión fría. Yo, necesito hablar contigo. Parecía atrapada, incapaz de decir las palabras. Si no tienes nada importante que decir, me voy de vuelta. No vengas más a mi aula, no es apropiado. Dije fríamente y me di la vuelta para irme. Gabriel. Elise me llamó. ¿Quieres estar conmigo? ¿Qué? Pensé que debía haber escuchado mal. ¿Qué acababa de decir Elise? Al ver mi confusión, Elise repitió. Siempre te has gustado, ¿verdad? Estemos juntos. No sabía qué se le pasaba por la cabeza, pero respondí con frialdad. Sí, me gustabas antes, pero ahora ya no. ¿No has estado siempre enamorada de mi hermano? ¿Por qué me buscas a mí en lugar de a él? ¿O intentas usarme de nuevo para acercarte a él? Yo no voy a estar contigo. Elise, fingiremos que nunca nos conocimos. No me hables cuando nos veamos. Dicho esto, me giré y volví a clase. Elise se quedó allí, con la cabeza baja, perdida en sus pensamientos, pero por alguna razón, después de eso, seguía encontrándomela por todas partes, en la cafetería, en el supermercado, incluso afuera del dormitorio de los chicos. Me estaba volviendo loco. Finalmente, no pude más y la llevé a un lado. Basta ya. Ya te dije que no me gustas más. Te gusta mi hermano. Ve tras él. ¿Por qué sigues molestándome? Gabriel. Los ojos de Elise estaban llenos de curiosidad. ¿Tú también has vuelto? ¿Qué? ¿Podría ser que Elise también había renacido? Me sorprendí por dentro, pero mantuve una cara tranquila. No sé de qué hablas. En cualquier caso, aléjate de mí. Al escuchar que no admitía nada, Elise suspiró visiblemente aliviada. Capítulo 4. Oh, por cierto, de repente recordé, ya no te pagaré más el alquiler. Si quieres seguir viviendo allí, págalo tú. Poco después de comenzar la universidad, Elise me dijo que no se llevaba bien con sus compañeras de cuarto, que la estaban excluyendo, así que gasté 1.500 yuanes al mes para alquilarle un apartamento cerca del campus. Aunque mi familia no era pobre, solo recibía 3.000 yuanes al mes como gasto, y más de la mitad lo gastaba en ella. A veces, incluso tenía que pedirle más dinero a mis padres. Elise se quedó paralizada en su lugar. Sabía que ella solo recibía 1.800 yuanes al mes, lo suficiente para vivir, pero definitivamente no para pagar el alquiler. Gabriel, ¿cómo puedes tratarme así? La voz de Elise se volvió aguda cuando escuchó lo que dije. ¿Y por qué no debería tratarte así? Dije, molesto. Antes, cuando me gustabas, estaba dispuesto a gastar dinero en ti aunque no te importara. Pero ahora que ya no me gustas, no quiero gastar ni un centavo en ti. ¿Lo entiendes? Los ojos de Elise se llenaron de lágrimas. Después de contenerlas por un momento, dijo furiosa, Gabriel, te arrepentirás de tratarme así. ¿Arrepentirme? Nunca lo haría. En mi vida anterior, después de casarnos, yo me encargaba de todas las tareas del hogar y pagaba por todo. Pero cuando me enfermé por tener un solo riñón, Elise nunca vino a verme, ni una sola vez. No fue hasta que estuve en mi lecho de muerte que me confesó que siempre había amado a mi hermano. Pudo haberse callado, pero eligió dejarme morir sabiendo la verdad, haciéndome sentir que décadas de devoción eran una broma, y morí sin paz en mi corazón. Supongo que me odiaba por atarla a un matrimonio sin amor durante más de una década, tanto que ni siquiera quería que muriera en paz. Qué irónico. En mi vida anterior, la traté tan bien, y lo único que recibí fue su rostro frío o sus órdenes dadas con superioridad. Pero en esta vida, después de unas pocas palabras duras de mi parte, de repente estaba mostrando todo tipo de emociones frente a mí. Nada de esto me importaba ya.
Justo en ese momento, mi hermano me llamó. Gab, mamá y papá acaban de llamarme. Dicen que el padre de Elise tuvo un derrame cerebral y está en el hospital. Necesita que lo cuiden. Recordé que esto también había pasado en mi vida anterior. En ese entonces, tanto mi hermano como yo estábamos preocupados por Elise. Así que no le dijimos nada. Yo tomé un permiso de 2 semanas en la universidad para cuidar a su padre. Pensar en los padres de Elise me llenó de ira. Siempre habían pensado que yo era su pagafantas. No importaba cuánto los tratara bien. Nunca me mostraron ningún respeto. En mi vida anterior, gasté una fortuna en regalos para los padres de Elise en cada festividad, pero siempre torcían la nariz, quejándose de que los regalos no eran lo suficientemente caros. Pero todo mi dinero se lo gastaba a Elise. No era ningún heredero rico. A mitad de mi vida, no tenía ahorros. Y cuando me enfermé, mis padres tuvieron que pagar mis facturas médicas. Pensando en eso, dije cada palabra con claridad a mi hermano. Hermano, si el padre de Elise está enfermo, que su madre la llame. No tenemos por qué preocuparnos. Pero, no hay peros. Hermano, te lo dije, ya no me gusta. Sabía que mi hermano siempre había tratado a Elise como a una hermanita. Y como a mí me gustaba, él también la cuidaba. Cuando Elise escuchó que la mencioné, rápidamente me miró. Tu padre tuvo un derrame cerebral. Le dije sin rodeos. Parecía recordar de repente, y sin decir nada más, se dio la vuelta y se fue. En mi vida anterior, cuando se enteró, su padre ya había sido dado de alta del hospital. De repente, se detuvo, se giró y, mordiéndose el labio, me dijo, Gabriel, vuelve a casa conmigo. No, rechacé con firmeza. Sus ojos mostraban una mezcla de decepción y confusión, pero se dio la vuelta y se fue. Capítulo 5. Durante la siguiente mitad del mes, Elise no volvió a aparecer en mi vida. Solo me llamó una vez para pedirme dinero prestado, pero me negué. También llamé a mi hermano, diciéndole que no le prestara dinero tampoco. Mi hermano no entendía por qué de repente me volví tan despiadado con Elise, pero accedió con resignación, ya que seguía siendo su hermano. Durante esa quincena, fui bastante feliz. Me readapté a la vida universitaria y retomé mis estudios. Salí de nuevo con Emilia. Jugamos un juego de rol y vimos una película juntos. Me sentí completamente atraído por la dulzura y la fuerza interior de Emilia. Finalmente, cuando Emilia reunió el valor para confesarme por segunda vez, sonreí y le di un pequeño toque en la nariz. Tontita, esas confesiones deberían hacerlas los chicos. Ella me miró con terquedad. Aclaré mi garganta. Señorita Emilia, me gustas. ¿Te gustaría estar conmigo? Me encantaría, dijo ella, sonriendo de oreja a oreja. Yo también estaba igual de feliz. Resulta que mi cariño no fue en vano, y una chica tan encantadora lo valoraba como un tesoro. Emi, gracias. Emilia inclinó la cabeza, como si no entendiera por qué la estaba agradeciendo. Gracias por gustarme. Le sonreí con dulzura. Te prometo que te trataré muy bien. Más de medio mes después, Elise reapareció, luciendo mucho más agotada. Me encontré con ella frente al dormitorio de chicas, y corrió hacia mí para disculparse. Gabriel, lo siento, ahora me doy cuenta de cuánto has hecho por mí. Parecía exhausta, probablemente por cuidar a su padre. En mi vida anterior, después de que cuidé a su padre hasta que le dieron el alta, ella vino hacia mí y, con despreocupación, me dijo, gracias. Incluso eso me había hecho feliz por todo un día. Pensando en eso, no pude evitar sentir vergüenza por mi antiguo yo. No sé de qué hablas, le respondí fríamente. En ese momento, Emilia bajó del dormitorio, ya lista para salir. Al vernos juntos, parecía un poco nerviosa. Sonreí, tomé la mano de Emilia, le entregué un té con leche y pasé junto a Elise sin mirar atrás. Gabriel, Elise gritó de repente, ¿no quieres estar conmigo solo por culpa de ella? Te lo he dicho antes, esa chica es solo una coqueta pretenciosa. Elise gritó en voz alta. Todos los que estaban a nuestro alrededor comenzaron a mirarnos, señalándonos. Emilia, furiosa y con las orejas rojas, dijo, ¿por qué? ¿Por qué me estás difamando? Elise la miró con desprecio. ¿No es coqueta pretenciosa quien seduce al esposo de otra persona? Capítulo 6. Sus palabras dejaron atónitos a todos los que estaban cerca. Elise, grité, colocándome delante de Emilia para protegerla. ¿Desde cuándo soy tu esposo? No me gustas. ¿No entiendes las palabras claras? ¿Cómo te atreves a hablar así de mi novia? Gabriel, ¿me estás regañando por una coqueta pretenciosa? Elise lloró mientras corría. Los ojos de Emilia también se enrojecieron, pero se aguantó las lágrimas. Cualquier chica se sentiría herida si la insultaran de esa manera. Si los rumores se extendieran, la señalarían donde quiera que fuera.
Todos. Levanté la voz, dirigiéndome a la multitud que aún no se había dispersado. Esa chica que acaban de ver solo es mi vecina. Crecimos juntos, pero no hay nada más entre nosotros. Le gusta mi hermano. No sé qué le ha pasado hoy, pero no acepto que difame a mi novia. Me incliné ligeramente hacia los presentes. Espero que no difundan rumores. Estar con mi novia es mi mayor suerte, y no quiero que la dañen con chismes. Está bien, amigo, por esas palabras. Te creo que no eres de los que dejan a alguien tirado, dijo otro chico que esperaba a su novia afuera del dormitorio. Emilia, emocionada, apretó mi mano, pero se sintió avergonzada y bajó la cabeza bajo la mirada de los demás. Pensé que el asunto ya había pasado, pero esa misma noche, Liz publicó en el foro de la universidad. Nombró a Emilia de la clase del 19, acusándola de haberle robado el novio. Incluso subió un montón de fotos de nosotros desde que éramos pequeños. En las fotos, mi hermano había sido recortado, dejando solo a los dos. Había fotos de nosotros paseando, viendo películas, comiendo y yendo a parques de atracciones. Cualquiera que las viera pensaría que éramos pareja. Los estudiantes, siempre ansiosos por el chisme, rápidamente hicieron explotar el post. En menos de 2 horas, se convirtió en el tema más comentado, lleno de comentarios insultando a Emilia y a mí. Esta es una coqueta pretenciosa. No, seduciendo al novio de otra. Chico basura, chica sinvergüenza, mujerzuela y canalla, que duren por siempre. Emilia me llamó, casi llorando. ¿Qué hacemos? Gabriel, ¿de verdad saliste con ella? Emi, no te preocupes. La calmé con dulzura. Nunca salí con Liz, ni antes, ni ahora, ni en el futuro. ¿Confías en mí? Si lo haces, deja que yo me encargue de esto. Sí, confío en ti. Emilia respondió con la voz entrecortada. Colgué el teléfono, con una expresión más fría que el hielo. Liz, no quería tener nada que ver contigo después de haber renacido. Estaba dispuesto a dejar el pasado en el pasado, pero ya que sigues provocándome y usas trucos tan sucios, no me culpes por no tener piedad. Capítulo 7. Le dije a Emilia que no saliera de casa durante un par de días y esperé pacientemente a que la situación se intensificara. Una vez que el post tuvo suficiente atención y comentarios, tomé capturas de pantalla y las guardé. Luego, compilé todas las fotos originales y redacté un relato detallado de mi relación con Liz desde la infancia. Incluso incluí capturas de pantalla de mensajes que le había enviado y que ella apenas respondía. Lo empaqueté todo y publiqué mi propio post. Debido a la popularidad del post original de Liz, el mío también ganó rápidamente atención. ¡Wow! Esto ha dado un giro inesperado, amigos. Así que había otra persona en las fotos. Ahora se ve claro que esta chica Liz estaba mucho más cerca del otro chico. Recortó al otro y publicó estas fotos. ¡Qué manipuladora! ¿Por qué alguien haría eso? Cuando alguien te busca, lo ignoras. Pero cuando tienen una pareja nueva, les lanzas mierda. La princesa del amor. Le encanta tener a todos colgando. ¡Qué miedo! Competencia femenina clásica. Le pido disculpas a la señorita Emilia. Ayer hablé muy alto. Lo siento. Perdón. Sumen otra disculpa. Gabriel. Gracias. Me llamó Emilia para darme las gracias de nuevo. Aún no me des las gracias. Emi. Le envié las capturas de pantalla. Llama a la policía y denúnciala por difamación. ¿Es necesario llegar a ese extremo? Después de todo, ella es tu amiga de la infancia. Emilia estaba sorprendida. Emi. Le dije con seriedad, no permitiré que te haga daño de esta manera. Está bien. No mucho después, Liz fue escoltada fuera de clase por unos policías para una conversación. Cuando los tres nos encontramos en la comisaría, Liz finalmente entendió lo que había sucedido. ¿Llamaste a la policía? Ella fulminó con la mirada a Emilia. Fui yo quien hizo la denuncia. Liz, ¿haces algo mal y no esperas que nadie te lo devuelva? Dije con sarcasmo. Gabriel, has cambiado, murmuró. Señorita Liz, el oficial interrumpió. Según las pruebas que hemos recibido, se le acusa de difamación y causar daño social. Por lo tanto, enfrentará las siguientes sanciones. Tendrá que pagar a la señorita Emilia 800 yuanes por daños emocionales, una multa de 500 yuanes y será detenida administrativamente por 3 días. Capítulo 8. Cuando Liz escuchó que sería detenida, su rostro se puso pálido. Suplicó a los oficiales, sé que cometí un error. ¿Pero pueden no detenerme? Todavía soy estudiante, y la detención quedará en mis antecedentes. Si usted y la víctima llegan a una reconciliación a través de la mediación, la detención puede ser anulada, respondió el oficial. Liz me miró suplicante. Gabriel, no puedes hacerme esto. Mantuve mi expresión fría. Tú no me lastimaste a mí.
Así que hablar conmigo no servirá de nada. Después de dudar por un buen rato, Elise finalmente se mordió los labios y se disculpó con Emilia. Emilia, siento mucho lo que hice. ¿Podrías perdonarme? Prometo que no volverá a suceder. Siguiendo mis instrucciones previas, Emilia se negó a la mediación. Tú. Elise se enfureció. Señor oficial, necesito hacer una llamada. Le pidió al policía. Hacer una llamada era una petición razonable, así que no hubo ningún motivo para negárselo. Unos minutos más tarde, mi papá me llamó. Respondí el teléfono satisfecho. Hola, papá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás en la comisaría con Elise? Papá, no sabes lo que hizo Elise. Difundió rumores sobre mi novia en la escuela, acusándome de engañarla. Ahora todo el mundo en la universidad lo sabe. Y ya no puedo ni caminar con la cabeza en alto. Exageré la situación. ¿Desde cuándo tienes novia? Bueno, eso lo dejamos para luego. ¿Realmente se puso tan feo? Sí, mi novia y yo ni siquiera nos atrevemos a salir del dormitorio. Esa chica. Mi papá, al escuchar eso, también se molestó. Está bien, resuelvan el asunto rápido. El viejo Bai me llamó. No podemos permitir que Elise sea detenida, pero en el futuro no tendremos más contacto con su familia. Eso era exactamente lo que quería escuchar. Desde el momento en que Elise comenzó con este lío, supe que mi familia debía distanciarse de la suya, pero no podía ser yo quien lo dijera. Debía venir de la generación de mis padres. Al final, acepté la mediación, pero exigí que Elise pagara 5,000 yuanes a Emilia en compensación y que publicara una disculpa pública en el foro de la escuela y en todas sus redes sociales personales. Elise aceptó con el rostro pálido. Cuando nos estábamos yendo, Elise me agarró de la manga, diciendo que quería hablar conmigo en privado. Reaseguré a Emilia y la seguí. Gabriel, comenzó Elise. Sé que solo estás con ella para molestarme, pero esta vez estoy realmente enfadada. Rompe con ella ahora y estaré contigo. No sigas haciéndome enojar. ¿No estabas siempre enamorada de mi hermano? Estaba perplejo. Si Elise también había renacido, ¿no debería estar haciendo todo lo posible por estar con mi hermano en lugar de aferrarse a mí? Yo. Balbuceó antes de levantar la cabeza bruscamente. No. ¿Cómo sabes que me gustaba tu hermano? Nunca te lo he dicho explícitamente, a menos que... Los ojos de Elise se estrecharon mientras se acercaba un paso más. A menos que tú también hayas renacido. ¿Es eso cierto? Capítulo 9. Antes de que pudiera responder, Elise comenzó a murmurar para sí misma. Sí, tú también has renacido. De lo contrario, no estarías actuando tan diferente a la última vez. Entonces, eso significa... Su rostro de repente se puso pálido mientras la realidad la golpeaba. Eso significa, lo que dije. Sí, he renacido. Y mucho antes que tú. Le respondí con una sonrisa sarcástica. Recuerdo cada palabra que dijiste antes de que muriera. Ella retrocedió tambaleándose, tratando de explicar. Gabriel, no era mi intención, así que no te seguiré molestando. Y tampoco quiero que sigas molestándome. El cielo me dio otra oportunidad. Y esta vez voy a buscar a alguien que realmente me ame. La miré profundamente y añadí, si de verdad te gusta mi hermano, ve tras él. No te detendré. Quédate tranquila. Con esas palabras, me alejé sin mirar atrás, sin ver a Elise quedarse allí, aturdida y al borde del colapso. Durante un tiempo después de eso, no vi a Elise. Incluso llegué a preguntarme si había desaparecido por completo, hasta que llegó el 27 de junio, justo antes de las vacaciones de verano. Estaba nerviosamente paseando por el aula. Mañana, el 28 de junio, era el día en que mi hermano había fallecido en un accidente automovilístico en la vida anterior. Apreté los puños. Esta vez, no permitiría que ocurriera. A la medianoche del 28 de junio, llamé a la puerta del dormitorio de mi hermano. Él era profesor en una universidad cercana, así que vivía cerca. Gab, ¿qué haces aquí tan tarde? Hermano, no preguntes por qué. Hoy pasaré el día entero contigo. En la vida anterior, él había fallecido en un accidente fuera del campus, así que lo vigilaría todo el día, asegurándome de que no saliera de la universidad. Finalmente, cuando llegaron las 3 de la tarde, suspiré aliviado. El momento del accidente de la vida anterior había pasado, y parecía que había evitado la tragedia. Justo cuando me relajé, una tricicleta apareció repentinamente en la curva, dirigiéndose directamente hacia mi hermano. No hubo tiempo para esquivarla. Mi mente se quedó en blanco. ¿Es que el destino realmente no se podía cambiar? Capítulo 10. Apretando los dientes, me giré rápidamente y me lancé hacia adelante, empujando a mi hermano para sacarlo del camino. Al mismo tiempo, otra figura se movió sincronizada conmigo.
y los tres caímos al suelo. Mi hermano se golpeó fuerte contra una roca. Ah, mi hermano gimió de dolor, agarrándose la pierna. Hermano, grité, sintiendo una ola de frustración. David. Me giré y vi que la persona que había caído con nosotros era Elise. Solo había pasado un mes desde la última vez que la vi, pero parecía que había envejecido 10 años y había perdido mucho peso. No tenía tiempo para ocuparme de ella. Tomé mi teléfono y llamé a una ambulancia. Mi hermano ya estaba sudando del dolor. Me arrepentí tanto. Mi hermano había insistido en salir a dar clases, y pensé que mientras no saliera del campus estaría bien. Si lo hubiera sabido, lo habría mantenido en su dormitorio. La ambulancia llegó rápidamente, y Elise nos siguió al hospital. No dejaba de agarrarse de la camisa de mi hermano, murmurando constantemente, no puede ser, no puede ser. En esta vida no te quité tu riñón, no vas a morir. ¿Riñón? De repente lo recordé. En la vida anterior, aproximadamente medio mes después del accidente de mi hermano, mi padre me había llamado para decirme que a Elise le habían diagnosticado insuficiencia renal y necesitaba un trasplante. No había consultado a nadie en ese entonces. Fui en silencio a hacerme las pruebas y resultó que éramos compatibles. Pensé que era la manera del destino de decirme que debía salvarla. En esta vida, no le había donado mi riñón. ¿Así que acaso Elise estaba ahora en este estado porque había estado haciéndose diálisis todo este tiempo? Pronto llegamos al hospital. Afortunadamente, mi hermano permanecía consciente. Después de un examen completo, solté un suspiro de alivio. Tenía una fractura en la pierna izquierda y varios moretones, pero no había heridas mortales. Pronto le administraron un analgésico por vía intravenosa, y cuando abrió los ojos, me dijo débilmente, gracias, K, te debo la vida. No es nada, hermano. Hace un par de noches tuve un sueño en el que tenías un accidente, y no pude quitarme la inquietud. Por eso he estado pegado a ti. Parece que fue un sueño profético. Bromeé, usándolo como excusa. Elise estaba sentada en un banco cercano, mirando en blanco el informe médico de mi hermano, David. David. Murmuraba mientras pasaba su mano temblorosa sobre el informe. David, ¿por qué? ¿Por qué tienes solo un riñón? Capítulo 11. Yo no te quité tu riñón. ¿Cómo es posible que todavía solo tengas uno? Al escuchar esto, tomé el informe médico de mi hermano. ¿De verdad tenía solo un riñón? Desde que nací, tenía un riñón más pequeño que el otro, explicó mi hermano con debilidad. A medida que crecí, ese riñón se fue atrofiando, pero el riñón que me queda es saludable. No afecta mucho a mi cuerpo. Elise nos miraba sin expresión. Lentamente se agachó, abrazándose a sí misma, y comenzó a sollozar en silencio. Sus sollozos fueron aumentando de intensidad hasta que empezó a llorar a gritos. La observé con frialdad, mientras que mi hermano, confundido y sin saber qué hacer, intentó consolarla. Elise, ¿qué te pasa? Estoy bien. De verdad, solo es una fractura, me recuperaré. Mi hermano pensaba que Elise lloraba porque estaba preocupada por él, ya que le había contado que Elise estaba enamorada de él, pero en realidad, sospechaba que Elise acababa de darse cuenta de que fui yo quien le donó el riñón en la vida anterior. Después de todo, cuando morí en la vida anterior, los médicos debieron explicarle la causa de mi muerte en detalle. La enfermedad que sufrí en mi vida pasada no habría sido fatal, pero como le doné un riñón a Elise, me quedé solo con uno. Como resultado, no pude tomar los medicamentos normales y finalmente perdí la vida. Elise probablemente siempre había tenido sospechas de que el riñón que recibió era el mío. La razón por la que no lo había confirmado antes probablemente se debía a que, en la vida pasada, había visto el informe médico de mi hermano cuando murió y, desde entonces, había asumido que el riñón lo había donado él. Elise lloraba con el corazón desgarrado, pero yo no sentía ninguna compasión por ella. Fuera por un malentendido trágico o no, el dolor que Elise me causó en la vida anterior era innegable. Si me hubiera mostrado un poco de preocupación, habría notado que tomaba los mismos medicamentos que ella durante todo ese tiempo, pero ni siquiera 15 años de matrimonio pudieron derretir su corazón, incluso cuando estaba a punto de morir. Se acercó específicamente para decirme que amaba a mi hermano, asegurándose de que no pudiera descansar en paz. A medida que sus sollozos se intensificaban, de repente corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. Gabriel, lo siento, no lo sabía, de verdad no lo sabía, perdóname. Capítulo 12. Me abrazaba tan fuerte que no podía apartarla. Solo pude decir, si realmente te sientes culpable, entonces no vuelvas a molestarme. Mi hermano, que estaba viendo la escena, parecía completamente confundido. Sin embargo, como el analgésico que le habían administrado contenía algo de anestesia, pronto cerró los ojos y se quedó dormido.
Gabriel, te compensaré, te trataré bien en esta vida. ¿Puedes no dejarme? Elise sollozaba y suplicaba. Por favor, Gabriel, no puedo vivir sin ti. Después de que te fuiste en la vida anterior, me di cuenta de que ya te habías vuelto una parte fundamental de mi vida. Te habías arraigado profundamente en todos los aspectos de mi existencia. Ya no veía el desayuno preparado por la mañana. No había frutas lavadas en la nevera. La ropa ya no volvía limpia a mi armario. Y la basura seguía ahí, aunque abriera la puerta varias veces. Elise hundió su cabeza en mi pecho, aferrándose a mi camisa mientras murmuraba. Gabriel, nunca supe cuánto costaban las hipotecas y los préstamos del coche cada mes. No sabía que el coche necesitaba mantenimiento. No sabía cómo se pagaban los recibos de agua, electricidad y gas. No puedo vivir sin ti, Gabriel. Finalmente, la aparté de mí, limpiando mi ropa con desdén. ¿No lo sabías? Hay muchas cosas que no sabes. Nunca pusiste ningún esfuerzo en mí. Solo pensabas que tenías a alguien que te daba dinero y hacía todo el trabajo gratis. Mi hermano está descansando ahora. Por favor, vete y no molestes más. Le dije fríamente, dejándole claro que no era bienvenida. Cuando se negó a irse, la agarré del brazo y la arrastré fuera de la habitación, cerrando y bloqueando la puerta detrás de ella. No fue hasta mucho después que escuché sus pasos alejándose. Me quedé cuidando a mi hermano durante 2 días, y poco después, mis padres llegaron apresurados porque la fractura de la pierna de mi hermano era bastante grave y necesitaba cirugía. Durante las siguientes semanas, mis padres y yo nos turnamos para cuidar de él. Durante ese tiempo, Emilia vino algunas veces, trayendo flores y caldo de huesos que ella misma había preparado. Mis padres y mi hermano estaban muy contentos con Emilia. Era el completo opuesto de Elise. Elise tenía una apariencia radiante y llamativa, con una personalidad audaz, siempre vestida de manera provocativa, mientras que Emilia tenía una belleza delicada y un carácter suave, siempre vestida de manera modesta. En el último día de hospitalización de mi hermano, los padres de Elise aparecieron de repente. Yo estaba empujando la silla de ruedas de mi hermano cuando los padres de Elise corrieron hacia mí y se arrodillaron. Gabriel, por favor, salva a Elise, suplicaron. Y ambos incluso me hicieron una reverencia. Capítulo 13. Mis padres se quedaron atónitos, ayudando rápidamente a los padres de Elise a ponerse de pie. ¿Qué está pasando, viejo Bai? ¿Por qué tú y tu esposa están haciendo esto?, preguntó mi papá, sosteniendo al padre de Elise para evitar que volviera a arrodillarse. La madre de Elise lloraba sin parar. Elise tiene insuficiencia renal aguda en fase terminal. Ya no puede aguantar más. ¿Qué? Los ojos de mi papá se agrandaron de la sorpresa. ¿Cómo es que de repente está tan grave? Si hay algo que podamos hacer para ayudar, lo haremos. Mi cabeza empezó a doler. Sabía que mi papá, con su corazón blando, se olvidaría de todos los agravios anteriores al escuchar lo grave que era la situación de Elise. Viejo Ye. Elise dice que Gab es compatible con ella. ¿Podrías permitir que Gab le done un riñón a Elise?, suplicó su padre. ¿Qué? Mi papá estaba atónito. ¿Cómo es que Gab y Elise tienen compatibilidad? Se giró hacia mí y me preguntó, ¿te hiciste las pruebas? Solté una risa sarcástica. Elise, que había mostrado tanto arrepentimiento hace unos días, ahora enviaba a sus padres a pedir mi riñón. Claramente temía que no volviera a arrastrarme para salvarla como lo hice en el pasado. No me hice las pruebas, respondí con indiferencia, pero sé que soy compatible con Elise. Pero, añadí con una sonrisa sarcástica, no estoy dispuesto a donarle un riñón. El padre de Elise se agitó. Gab, no puedes ser tan egoísta, solo perderías un riñón, pero Elise perderá su vida. Lo miré con indiferencia. ¿Qué tiene que ver su vida conmigo? No fui yo quien la enfermó. La madre de Elise, desesperada, me agarró del brazo. Gab, sé que siempre has querido a nuestra Elise. Si le donas el riñón, te prometo que ella se casará contigo. ¿Casarse conmigo?, respondí con burla. Eso significa que también pedirán una casa, un coche y una dote de 400,000 yuanes. La madre de Elise respondió tímidamente, bueno, esos son requisitos básicos para casarse. No, Elise está enferma y necesitará dinero para su cuidado. Pedir un poco más no es irracional, ¿verdad? ¿Qué? Mi madre no pudo soportarlo más. Ustedes dos quieren el riñón de mi hijo, una casa, un coche y dinero. ¿Cómo pueden ser tan descarados? Fuera. Mi hijo no va a donar un riñón, y mucho menos casarse con una enferma. Sentí una oleada de gratitud hacia mi madre. En la vida anterior, después de donar mi riñón en secreto a Elise, mis padres vinieron a verme. Acababan de perder a su hijo mayor.
Y ahora su hijo menor también había perdido un riñón. Era como si el peso del mundo hubiera doblado sus espaldas de la noche a la mañana. En la vida anterior, lo que más lamentaba era haber fallado a mis padres. El padre de Elise intentó de nuevo: Gabriel, permitirte donar tu riñón a Elise es hacerte un favor. Has seguido a Elise como un perro callejero toda tu vida. No creas que no lo sabíamos. Deberías sentirte honrado de que ella viva gracias a tu riñón. Al escuchar esto, mi papá ya no pudo contenerse. Bai Chen, si no sabes cómo hablar, mejor cierra la boca. Después de todos estos años, nunca pensé que veías a Gab de esta manera. Ya me queda claro cómo es tu familia. Papá, mamá, no perdamos más tiempo con ellos. Vámonos, les dije, empujando la silla de ruedas de mi hermano mientras nos alejábamos. No, no te puedes ir. ¿Qué será de Elise? Su madre se lanzó hacia mí, aferrándose a mi pierna. Tienes que donar tu riñón a Elise. Capítulo 14. Suéltame, ordené fríamente. Si no me sueltas, llamaré a la policía. No me culpes por no ser educado. Al oír que iba a llamar a la policía, la madre de Elise vaciló. Aproveché el momento para liberar mi pierna y me alejé rápidamente. Después de las vacaciones de verano, tanto Emilia como yo estábamos por empezar nuestro tercer año de universidad y necesitábamos comenzar nuestras prácticas. Conseguimos prácticas en empresas cercanas y alquilamos un apartamento juntos. Nuestros días consistían en trabajar y estudiar para los exámenes de posgrado. En esta vida, no planeaba volver a mi ciudad natal. Estaba decidido a quedarme en la gran ciudad y compensar los arrepentimientos de mi vida pasada. Emilia y yo nos supervisábamos mutuamente, poniéndonos a prueba, completamente inmersos en nuestros estudios. Unos 5 meses después, Elise volvió a buscarme. Esta vez, se arrodilló fuera de mi oficina y se negó a irse, atrayendo a una multitud de curiosos. Cuando me vio salir del trabajo, una tenue luz apareció en sus ojos. Gabriel intentó levantarse, pero se desplomó por haber estado arrodillada tanto tiempo. Sus palmas estaban raspadas y sangrando, cubiertas de polvo. Aún así, temblorosa, se puso de pie y caminó hacia mí. Habían pasado meses desde la última vez que la vi. La que una vez fue una radiante y glamorosa Elise ahora era solo piel y huesos. Su rostro estaba amarillento, su cabello atado descuidadamente como paja seca, y sus labios estaban tan pálidos que no tenían color. Gabriel, sálvame, rogó desesperada, extendiendo la mano hacia mí. No he molestado a Emilia ni a ti. Mira, he sido buena estos últimos meses, ¿verdad? No te he buscado. De verdad estoy muriendo. Por favor, sálvame. Los ojos, que una vez fueron altivos y nunca se detuvieron en mí por más de un momento, ahora se aferraban a mí como los de un pez desesperado, incapaces de apartarse. Me detuve a cierta distancia de ella. Elise, ¿por qué crees que sacrificaría mi vida para salvar la tuya? No, sacudió la cabeza con desesperación. Sí, si tenemos más cuidado esta vez, no te enfermarás, no morirás. Su voz se debilitó, como si ni siquiera ella creyera sus propias palabras. Pero siguió repitiendo, como si quisiera convencerse a sí misma: no morirás. Me eché a reír, con lágrimas formándose en las comisuras de mis ojos. Después de un largo momento, me enderecé, me limpié las lágrimas y miré a Elise. Deja de perder el tiempo conmigo. Sabes que es imposible. Mejor busca otro donante de riñón. Tal vez así logres sobrevivir. Con eso, pasé junto a ella sin dudarlo. Ver a Elise en un estado tan lamentable me trajo algo de satisfacción. Pero ella ya había recibido su castigo. No buscaría más venganza. Capítulo 15. En septiembre de 2021, escuché que los padres de Elise lograron encontrarle un donante de riñón. Tuvieron que hipotecar su casa en el pueblo y gastar 300 o 400,000 yuanes en su tratamiento. Sin embargo, el riñón llegó demasiado tarde. Aunque mantuvo con vida a Elise, sus otros órganos ya habían sufrido daños graves, y su esperanza de vida probablemente no era muy larga. Dejé de prestarle atención y me enfoqué completamente en prepararme para los exámenes con Emilia. En octubre, nos sonreímos cómplices mientras entrábamos al aula del examen. Después, no nos preguntamos cómo nos había ido. En lugar de eso, pedimos unos días libres en el trabajo y nos fuimos a hacer un viaje. De la mano, viajamos a la playa, subimos montañas, caminamos por frondosos bosques y recorrimos vastas praderas. Por primera vez, sentí la felicidad de tener a alguien a mi lado, de compartir mi vida con alguien. Al final, entramos juntos al templo Faxisi, de la mano, y nos arrodillamos ante Buda, con las manos juntas. Oramos sinceramente, oramos por buenos resultados en los exámenes, por la salud de nuestros padres, por un futuro brillante y claro, y por nuestra relación duradera. Gratitud. En febrero de 2022,
Apenas unos días después del año nuevo, con nervios, accedí a la página de resultados del examen. Respiré hondo, diciéndome que no pasaba nada si no aprobaba. Hice clic en consultar. 389 puntos. Finalmente, sentí alivio. Con una sonrisa, me giré hacia mis padres, que, aunque no entendían muy bien, estaban ansiosos por ver los resultados. Todo está bien, dije sonriendo. Mis padres, emocionados, chocaron las palmas, y mi papá no pudo evitar preguntar, ¿y si a Oya? ¿Cómo le fue? En ese momento, recibí una llamada de Emilia. Gabriel, obtuve 383 puntos. Yo obtuve 389. Ah. Emilia, normalmente tan dulce, gritó de emoción al otro lado de la línea, haciendo que todos nos riéramos. Cuando se dio cuenta de que mis padres podían oírla, se detuvo tímidamente. Capítulo 16. En mayo, después de terminar nuestras prácticas y regresar al campus, nuestro consejero nos invitó a hablar en la ceremonia de graduación como estudiantes destacados. Al mismo tiempo, escuchamos que Elise había tomado una licencia. En la ceremonia de graduación de máster, me arrodillé sobre una rodilla y le propuse matrimonio a Emilia. Nuestros compañeros de clase y profesores nos ofrecieron sus felicitaciones más sinceras, convirtiéndonos en un momento especial en la ceremonia. A finales de 2025, Emilia y yo nos casamos. Mientras recibíamos a los invitados, Elise apareció de manera inesperada. «Felicidades», dijo con una leve sonrisa, entregándome un sobre rojo. Elise se había cortado el cabello y vestía una camiseta holgada y jeans, ropa que nunca hubiera usado antes. La miré durante unos segundos y, de repente, me di cuenta de que ya había dejado todo atrás. «Gracias. Espero que pronto encuentres a tu otra mitad». Le deseé sinceramente. «Gracias», respondió, mientras me giraba para saludar a otros invitados. La escuché susurrar suavemente, «Nunca encontraré a alguien que me trate mejor que tú». En la boda, me giré por un momento y Emilia, levantando su largo vestido de novia, se acercó por detrás y me dio una palmada en el hombro. El momento en que la vi, las lágrimas empezaron a salir de mis ojos sin control. «¿Por qué lloras?». Me limpió las lágrimas con el dorso de su mano, aunque sus propios ojos también estaban llenos de lágrimas. «Emi», la abracé con fuerza. «Eres el mejor regalo que el cielo me ha dado. Tú también lo eres para mí», susurró suavemente en mi oído mientras me devolvía el abrazo.